Pues buenos días, y aquí estamos una vez más tratando de analizar la situación geoeconómica del mundo, en este caso prestando especial atención a lo que está sucediendo en China. Bien, la noticia saltó esta semana pasada porque se ha producido, lo vais a ver ahora mismo en un gráfico, una reducción muy significativa de los flujos de entrada de inversión extranjera directa del resto del mundo hacia China. Fijaros, este es el gráfico de los datos. Voy a intentar, a medida de lo posible, siempre deciros de dónde he sacado las fuentes de los datos de entradas. Cuidado con las cifras de la inversión extranjera directa, pues son complicadas de entender. Bueno, pues fijaros, el flujo de entradas de la inversión extranjera directa en China en el último trimestre, en el último año, pero en los dos últimos trimestres de 2023, han sido los más bajos prácticamente desde el año 2005. Esto es una cosa realmente anómala. Bien, la inversión extranjera directa, para los que no lo sepáis, son flujos de inversión. Y esos flujos de inversión se manifiestan en la forma en que una empresa extranjera entra en un país y al entrar en ese país puede hacer dos cosas. Puede comprar una empresa que ya existe y que está funcionando en el país en cuestión, o lo que puede hacer es crear una nueva empresa. La condición para esas entradas de capital que fijan las estadísticas del Fondo Monetario Internacional es que esas entradas de capital tienen que tomar al menos el 10% del control de la empresa residente para que se consideren inversión extranjera directa. Si no, se consideran inversión de cartera. Bien, ¿por qué ese 10%? Porque con ese 10%, digamos que lo que han estimado todos analistas, expertos, catedráticos y funcionarios de instituciones internacionales es que ese 10%, entre comillas, ya garantiza que esa empresa se va a quedar a operar en ese país y no son simplemente flujos especulativos de capital financiero a la compra de activos de cartera. Entonces, este es el marco en el cual se desenvuelve esto. Bien, de ser esto así y de consolidarse esta tendencia, probablemente pensaríamos muchos, yo el primero que lo pensé, digo, bueno, pues a lo mejor es verdad que ya por fin llega el famoso decoupling y que ya por fin lo que vamos a ver es ese desenganche de las grandes multinacionales occidentales, tanto europeas como norteamericanas, del gigante chino, y estén buscando por otros lugares del mundo dónde colocar sus plantas de producción porque no se fían, eso es por lo menos lo que se deduce de los comentarios de muchos de estos inversores que tienen operaciones allí, no se fían de las intenciones del gobierno chino. Pero bueno, este dato que os he puesto ahora, os lo voy a poner otra vez, este es el dato bruto, este es el dato que publica la Oficina de Estadísticas de Aduanas y Control del Tipo de Cambio del gobierno chino. Bien, muchos diréis, no me fío de los datos chinos. Yo no me fío de los datos chinos ni me fío de los datos de nadie, pero a la vez me fío de todos porque no tengo otra cosa con lo que analizar. Así que lo que vamos a hacer es una doble comprobación a ver si realmente estamos viendo ese famoso mítico decoupling o estamos viendo otra cosa. Así que me he ido a las estadísticas de balanza de pagos de Estados Unidos y he hecho algunas cosas, he hecho algunos gráficos, he calculado algunas medias. Bueno, pues esto es lo que me ha salido al principio cuando he hecho el cálculo, he extraído, mejor dicho, primero los datos de la inversión extranjera directa en China y en Hong Kong de Estados Unidos, es decir, esto es dinero que sale de Estados Unidos hacia China y hacia Hong Kong. Ojo, porque esto ya no son entradas, esto ya son cantidades netas, son la diferencia entre entradas y salidas. Por eso el orden de magnitud que tenéis a la izquierda es sensiblemente distinto a la de la positiva que vamos a ver después, que es la de la zona. Bueno, pues aquí lo que tenemos, quedaros con este número, es que en el cuarto trimestre de 2023 las entradas de capital en forma de inversión extranjera directa procedentes de Estados Unidos a China rondaron apenas los 1.000 millones de dólares, prácticamente no es nada. Estamos lejos del promedio, sí, pero si echamos para atrás un poquito a lo que ha pasado en los últimos años, la verdad es que la serie está significativamente por encima de la media histórica. He incluido Hong Kong. ¿Por qué he incluido Hong Kong? Lo vamos a ver un poquito más adelante.
incluido Hong Kong, porque Hong Kong es otra puerta de entrada y otra puerta de salida para los inversores extranjeros y para los inversores chinos. Pasan, entran, salen, van, vuelven por Hong Kong, porque Hong Kong es un lugar bastante atractivo para realizar este tipo de inversiones. Luego hablaré un poquito más de esto. Bien, no tenemos que, digamos, que atarnos a una única historia. Aquí pueden estar pasando varias cosas. Cuando vi estos datos, lo primero que pensé, digo, bueno, a lo mejor no es el de Kaplan, sino simplemente es que en Estados Unidos ahora mismo, tal y como está el precio de los bonos, tal y como está Wall Street, pues probablemente los inversores norteamericanos prefieran no salir de Estados Unidos y estén tratando de poner su dinero en esos atractivos bonos del Tesoro de Estados Unidos que están dando rentabilidades del 4,5, del 5, que realmente son rentabilidades muy buenas comparado con la historia previa que tenemos. Así que he seguido con esta misma base de datos, que es la base de datos de balanza de pagos de Estados Unidos, que elabora el Bureau of Economic Analysis, y digo, vamos a ver qué está pasando con el resto del mundo. Digo, porque a lo mejor si vemos que no solo es hacia China y hacia Hong Kong, sino que esa reducción se ha producido también hacia Europa y otros destinos, pues puede cobrar más peso la hipótesis de que simplemente es el efecto de la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. Pero no. Fijaros, estas son las inversiones netas realizadas por Estados Unidos en los últimos 2 años en la Unión Europea, que incrementa sensiblemente y en 2023 está notablemente por encima de la media, que es la línea azul. En Latinoamérica, que es la línea naranja, ahí estuvo aumentando hasta primeros de 2023 y después ha vuelto otra vez a caer, pero sigue estando por encima de su media histórica. Y, ojo, que esta es la pista clave por la que empecé a tirar del hilo, en las barras verdes lo que tenéis son los países offshore. En este caso son los países offshore de América. Con este dato, el Bureau of Economic Analysis lo desglosa para el continente americano y hay varios ahí que ahora vamos a verlos porque la verdad es que la historia, lo vais a ver enseguida, es bastante entretenida. Así que lo que tenemos es que la única zona que está recibiendo más inversión procedente de Estados Unidos es la Unión Europea. Hay un incremento significativo a lo largo de 2023 y Latinoamérica y los offshore pues están quedando más, no iba a decir más o menos como estaban, tuvieron un pico a principios de año, pero más o menos están en los niveles previos, incluso un poco por encima de la media. Esto es Estados Unidos. Vamos a ver ahora las relaciones bilaterales de la zona euro con China, con Estados Unidos y también, porque también he conseguido sacar esa información, con estos sitios tan paradisíacos que son los paraísos fiscales offshore. Bueno, aquí lo que vais a notar inmediatamente a la izquierda es un cambio en el orden de magnitud, porque esto ya no son transacciones, esto son posiciones netas acumuladas en los últimos 10 años. Entonces, es otra métrica, es otra forma de medirlo. No os quedéis tanto con los números, sino con la tendencia, a las tendencias que apuntan estas cifras. La línea morada son las posiciones netas en Estados Unidos, así que lo que tenemos es que la Unión Europea en los últimos 10 años ha estado enviando bastante dinero a Estados Unidos hasta que se produjo la crisis del coronavirus. En el año 2021 fue al revés, se produjo una reversión de esos flujos en términos netos, es decir, en términos netos venía más dinero de Estados Unidos a la Unión Europea del que iba, y ahora en 2023, como hemos visto antes, porque esto es coherente con lo que nos han dicho los datos de Estados Unidos, pues estamos viendo una recuperación. ¿Qué pasa en China? China flat. China no se mueve. China sigue en valores más o menos constantes y, por lo tanto, esto lo que nos dice es que desde la Unión Europea hacia China, ojo, desde el territorio de la Unión Europea hacia China, lo que tenemos es que las posiciones se están manteniendo y aquí no aparece por ningún lado el resort. Luego, ya tenemos una indicación de que hay que analizar un poquito más en profundidad esos datos chinos porque se ven un poquito de cosas. Luego, como curiosidad, os he puesto las posiciones netas en los países offshore. Son estos países
Estos sí que son respecto al resto del mundo, porque aquí en Europa también tenemos unos sitios estupendos, no tan paradisíacos como los del Caribe, pero para un inversor que no tiene ganas de pagar impuestos son paradisíacos en cualquier caso, en los cuales lo que tenemos es que la zona euro tiene una posición deudora respecto a los países offshore. Es decir, lo que está sucediendo es que está entrando más dinero a través de los offshore en la zona euro del que está saliendo. Así que somos deudores de estos paradisíacos lugares del mundo. Quedaros también con este dato porque es relevante para lo que vamos a ver después. Así que lo que tenemos es que la inversión extranjera directa en China ha caído a niveles históricamente bajos en los 2 últimos trimestres de 2023, pero en los datos de Estados Unidos y en los datos de la zona euro no aparece nada de eso. Datos bilaterales de China, desde China, de país a país, no tenemos, no están disponibles para la mayor parte del mundo. Estos datos no están disponibles en frecuencia trimestral. Eso, que yo sepa, solo están disponibles para algunas economías avanzadas, no para todas. Pero lo que sí que tenemos es una herramienta muy buena que no nos va a dar el último dato, pero sí nos va a mostrar tendencias que apuntan hacia lo que puede estar pasando. Y ese sitio es la encuesta de inversión extranjera directa que realiza el Fondo Monetario Internacional y que nos reporta datos bilaterales, de flujos bilaterales de inversión extranjera directa entre los diferentes países del mundo, lo que pasa que solo hasta 2022. Bueno, pues ojo lo que voy a poneros ahora, porque estos son los datos de entradas de capital en China, es decir, son inversión extranjera directa procedente de varios lugares del mundo. Aquí sí que está ya desglosado por países. Esto es de 2022, pero sí nos da una pista de quiénes son los principales inversores en China. Y, oh sorpresa, gana por infinita goleada Hong Kong. Hong Kong es el principal proveedor de inversión extranjera directa dentro de China. Pero es muy llamativo los que vienen detrás. El que viene detrás son las Islas Vírgenes Británicas, que casi duplica la cifra de inversiones realizadas en los últimos 10 años en China a las inversiones de Japón. Singapur es un sitio también parecido y fijaros dónde queda por ahí Alemania, que comparado con Hong Kong prácticamente Alemania no existe. Luego lo voy a poner después. Sí, es difícil asumir, pero si asumimos que Hong Kong es una especie de paraíso fiscal o por lo menos un sitio para hacer mejor este tipo de operaciones y vemos lo que viene detrás, lo que realmente deberíamos de estar mirando no es tanto los flujos bilaterales entre Estados Unidos, la Unión Europea y China, sino lo que tenemos que estar mirando son los flujos bilaterales entre China y varios paraísos fiscales en el resto del mundo. Pero claro, casi todo lo absorbe Hong Kong y además por muchísima goleada. La pauta, por cierto, se repite en las salidas. Esto de que China es el paraíso del proletariado, somos comunistas, somos muy majos, hay que pagar impuestos. Bueno, pues es que resulta que luego cuando tienen que hacer negocios en el resto del mundo, hacen lo mismo que sus colegas de Estados Unidos y de Europa. El principal destino de la inversión extranjera directa de China es Hong Kong. Ojo, de nuevo, el segundo lugar aparecen, perdonad, las Islas Vírgenes Británicas y en tercero aparece otro paraíso del Caribe, también desconocido para buena parte de la población mundial, que son las Islas Caimán, en el cual se acumulan millones, centenares de miles de millones de dólares en activos de diferentes países del mundo. Realmente no sabemos por qué, porque no es un centro financiero de primera magnitud. Bueno, algún día haré un vídeo sobre esto de los paraísos fiscales porque realmente tiene su. Así que con muy pocas esperanzas, pero digo, bueno, me voy a poner a verlo, traté de ver si existen datos de inversión extranjera directa bilateral entre Hong Kong y el resto del mundo. Y para mi sorpresa los encontré. Y son datos bastante reveladores. Son datos bastante reveladores que refuerzan la hipótesis que trato de plantear y que hemos visto con el Fondo Monetario Internacional. Fijaros, estos son la inversión extranjera directa que entra en Hong Kong. Lo que pasa es que para Hong Kong solo tenemos datos hasta 2022, pero
refuerza el patrón, lo que estábamos viendo. Resulta que casi la mitad de la inversión extranjera directa que entra en Hong Kong o que entró en Hong Kong en 2022 procedía de países offshore. Entre ellos ocupa un lugar destacadísimo, por supuesto, las Islas Vírgenes y las Islas Caimán. El segundo país que invierte en Hong Kong es China. Y fijaros dónde está Reino Unido y Estados Unidos, y ya en la suma de Alemania y eso prácticamente ni aparece. Bueno, ¿esto qué nos da la pista? Fijaros, tenemos entradas de países offshore. Esas entradas muy probablemente van después a China. Luego Hong Kong simplemente es una estación de tránsito de ese dinero desde un paraíso fiscal, pasa por Hong Kong y una vez que está en Hong Kong entra en China. Probablemente porque sea mucho más fácil hacer la operación en este sentido. Y es una vía de salida para China. China invierte en Hong Kong no para dejar el dinero en Hong Kong, sino de nuevo para hacer lo mismo, lo vamos a ver a continuación, mandar el dinero a estos paraísos fiscales para invertirlo en otro sitio. Aquí está el dato. Estas son las salidas desde Hong Kong. Son las salidas desde Hong Kong. Fijaros, el dinero que sale de China es casi, que sale de Hong Kong, perdón, hacia China, voy a volver a la diapositiva anterior, es casi el mismo que el dinero que entra de los paraísos fiscales en Hong Kong. Son esos 7.600, 7.500 millones, no, perdón, lo estoy diciendo bien, sí, porque son miles de millones, son 7 billones de dólares de Hong Kong. El dólar de Hong Kong está aproximadamente en un 7 y pico dólares de Hong Kong por dólar, más o menos. Fijaros, eso es dinero que viene de paraísos fiscales a Hong Kong y entra después en China. Desde Hong Kong tenemos la misma película. El siguiente destino más importante son los paraísos fiscales. Son las Islas Vírgenes, Caimán, Bermuda y Singapur. 5.900. Esta cantidad es sensiblemente inferior, pero más o menos es coherente con esos 4.700 millones de dólares de Hong Kong que invierte, he dicho 4.500 millones, no, 4,7 billones de dólares de Hong Kong que invierten los chinos en Hong Kong. Más o menos es el movimiento que entra por Hong Kong y que luego sale hacia las islas estas del Caribe. Bien, todo esto me permite concluir, pero es una conclusión muy a priori porque necesitaríamos tener primero los datos de Hong Kong de 2023, que no los tenemos, y en segundo lugar necesitaríamos tener las balanzas bilaterales de datos de 2023 para los paraísos fiscales, que por supuesto esas sí que no las tenemos ni las vamos a tener. Así que nada más que lo único que puedo hacer es especular, y mi especulación es que efectivamente sí se está produciendo una especie de decoupling, pero es un decoupling un poco raro, porque muy probablemente lo que esté sucediendo es que esa caída de los flujos de inversión que hemos visto al principio del vídeo sea consecuencia, perdón, que los inversores lo que están haciendo es dejar de invertir en China, pero no en los flujos directos bilaterales, es decir, la inversión que sale de Alemania sigue entrando en China, sino lo que están haciendo indirectamente, esa caída de la inversión está haciendo indirectamente a través de los paraísos fiscales. En algún momento tendremos esos datos y los podremos analizar. Bien, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué está pasando en China? ¿Por qué se está produciendo esta caída de la inversión extranjera directa? Bien, aparte de las tensiones comerciales que magistralmente explicó nuestro sátrapa en jefe en un vídeo que hizo ayer sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que son reales, realmente tenemos un cambio de modelo de negocio y de regulación en China que tiene muy preocupados a los inversores extranjeros y a los inversores chinos. Y está mal que hable de inversores, no son realmente inversores, sino son los gestores y los administradores de las empresas. Bien, eso se traduce en que, por ejemplo, desde mayo del 21 más o menos, arriba lo que tenéis es el cierre del índice CSI 300, que es el principal índice de las empresas chinas. Lo tenéis en la escala de la izquierda, pues que ha caído bastante. Ha caído 300 puntos. O sea, eso significa
que se ha dejado aproximadamente una tercera parte de su valor. Y abajo lo que tenéis es el volumen de facturación. Fijaros, coincidiendo con esas ventas dentro del CSI 300, lo que se ha producido es un incremento significativo del volumen de negociación de esta bolsa, de la bolsa de Shenzhen. Lo cual, esto apunta a que inversores chinos e inversores no residentes en China están abandonando el mercado chino. La razón es que Xi Jinping se ha metido en un jardín bastante importante y está tratando de controlar a las empresas más de lo que las empresas le gustan. Entonces, por comentarios que he leído en diversas fuentes, fiables, por supuesto, entre ellas el South China Morning Post, pues lo que dicen es que hablando con inversores extranjeros que trabajan desde Hong Kong y que operan desde Hong Kong, lo que dicen es que están replegando operaciones porque la presión que están recibiendo por parte del gobierno chino es tal que poco más o menos que les obliga a revelar todo lo que están haciendo en el país y a revelar las operaciones y no están dispuestos a hacer eso. Así que repliegue de velas por ahí. Pero recordad que ese despliegue de velas lo están haciendo desde paraísos fiscales, no lo están haciendo directamente entre un país y otro. La siguiente cuestión que tenemos que mirar es que cuando se producen estos repliegues, y no tanto estas salidas de capital, sino esto que deja de llegar capital a China, deberíamos de ver algo en el tipo de cambio. Y sí, vemos algo en el tipo de cambio. Aquí tenéis la evolución del yuan respecto del dólar, son yuanes por dólar, la escala de la derecha, pues de mediados de verano, de agosto del 21 hasta ahora, pues el yuan ha pasado de 6,4 yuanes por dólar a 7,2 yuanes por dólar. Luego es una depreciación bastante significativa. Abajo lo que os he puesto es la evolución de las reservas. La evolución de las reservas. Las reservas de China, como sabéis, son multimillonarias. Ahora mismo están en un nivel más o menos estancado de 3,1 billones, 10 a la 12 de dólares. Y sí que se ven movimientos, sí que se ven dientes de sierra, especialmente en invierno del 22, cuando se produjo una reducción importante de las reservas exteriores de China y a la vez una depreciación bastante importante del yuan. Y esto lo que indica es que el dinero sale de China. Al salir de China, lo que tratan de hacer tanto inversores chinos como inversores no residentes en China es transformar sus yuanes en dólares o en otra divisa, y eso lo que hace es que la divisa china empieza a perder valor. Hay más gente ofreciendo yuanes en el mercado de divisas a cambio de dólares y, por lo tanto, al ser más abundante la moneda china, su valor se reduce. Eso, digamos, produce una situación bastante desagradable para el Banco Central de China, el Banco Popular de China. Es el Banco Central, el nombre oficial del Banco Central de China, si no recuerdo mal. Y si no, seguro que me corregiréis alguno o lo pondré luego en los comentarios. Esto es desagradable, ¿por qué? Porque es un dilema, y es un dilema que llevan navegando las autoridades chinas prácticamente 2 décadas en dejo de preciarse mi moneda, lo cual mejora mi posición competitiva en el mundo y eso me permite seguir exportando vehículos eléctricos, por ejemplo, a bajo coste, o no la dejo depreciarse, intento mantenerla en un rango más o menos aceptable, pero a cambio me tengo que gastar literalmente cientos de miles de millones de dólares en mantener la divisa, porque esos yuanes que se ponen en el mercado y que amenazan con una depreciación desordenada del yuan, el Banco Central de China los tiene que retirar. La forma de retirar esos yuanes es usando los dólares que tienen reserva para comprarlos. Así que es un dilema bastante difícil. Me da la impresión, viendo los gráficos, lo voy a poner otra vez, me da la impresión, viendo los gráficos, que las autoridades chinas han debido de tirar la toalla. Y salvo en fases muy puntuales, por ejemplo, en agosto del 23 también tuvimos otro episodio de caída significativa de las reservas y depreciación del yuan. Yo creo que actualmente las autoridades chinas se sienten más cómodas con un yuan más débil, que les permite seguir manteniendo una ventaja competitiva en las exportaciones, y si tienen que sacrificar unos cuantos centenares de miles de millones de dólares para
que la moneda se debilite pero no se vaya de madre, se lo gastan, pero tampoco mucho más. Tampoco mucho más. Siguiente gráfico, fijaros, yo creo que revela bastante bien esa evolución porque nos dice cómo se ha producido un cambio en el comportamiento del Banco Central de China. Esta es la evolución de las reservas en los últimos casi 30 años del Banco Central de China. Fijaros que aproximadamente en 2014 hicieron un pico de 4 billones de dólares, 10 a la 12. Después se produjo una gran caída cuando hubo una crisis financiera importante, una crisis en el mercado financiero de China, y a partir de ahí han decidido mantenerlos más o menos estables por encima de los 3 billones. Es decir, han dejado de acumular reservas, y eso que podrían seguir haciéndolo porque tienen superávit comercial prácticamente con todo el mundo, pero han dejado de acumular reservas y han decidido que se van a mantener ahí y que en la medida que de lo posible les van a dejar depreciar su divisa. Bien, esto es un episodio más de esa guerra comercial que hablaba ayer Óscar, porque esto nos llevaría a un escenario que esperemos que no se materialice, de una guerra de divisas. Y en esa guerra de divisas tenemos dos divisas ahora mismo, una el yuan, que no se ha depreciado mucho, pero otra que es el yen, que sí que se ha depreciado mucho, que lo que están tratando es ganar posición a través de esas depreciaciones encubiertas para sus exportaciones. Veremos a ver en qué termina eso, que eso a lo mejor tenemos que hacer otro vídeo. Pero en el más corto plazo, realmente la causa de esa depreciación, lo hemos comentado muchísimas veces, es la caída de la rentabilidad del bono chino. Esta ahora mismo, la cifra la tenéis abajo a la derecha, seguro que no la veréis, está en 2,3 prácticamente de rendimiento. Claro, ese rendimiento no puede competir con el bono norteamericano, que está en el 4. Encima, los inversores internacionales se fían más del bono de Estados Unidos que del bono chino, no tanto por las razones que pensáis, sino porque desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de las garantías de la operativa de estos bonos, es bastante más seguro para un inversor de fuera, de tanto Estados Unidos o de China, comprar o liquidar, sobre todo liquidar posiciones en bonos de Estados Unidos que hacerlo en bonos chinos. Entonces, esa relativa mayor facilidad es lo que hace que se vayan a esto. Y por lo demás, nada más que os voy a dar una pincelada muy rápida, pero muy rápida, de cómo está el PIB, de cómo puede estar afectando esto al PIB de China. Y la verdad es que esto de China es aburridísimo. Es como el equipo este que tenemos aquí en Madrid, que realmente es aburrido, porque es que como haga lo que haga, sabes que al final va a acabar ganando. Pues esto pasa igual con los chinos. Pase lo que pase, tienen la burbuja inmobiliaria, tienen el real estate, se colapsa la inversión extranjera directa, el yen sudán, y salen los datos de PIB, la cosa más aburrida del mundo, ahí no pasa nada. Fijaros, en el último dato, que es el del primer trimestre de 2014, estamos en tasas de crecimiento del 5,3, que ya quisiéramos el resto del mundo verlas, pero venimos de prácticamente una década de crecimientos por encima del 6, del 7,4 en el primer trimestre de 2014, hace 10 años. Justo antes del coronavirus estaban en un 6%, y después de varias vicisitudes que han tenido entre medias, pues hemos vuelto al 5,3. Bien, seguro que en los comentarios me decís, pero Ángel, no te fíes de la estadística china. Yo sabéis que no me fío de nadie, y mucho menos de mi Atleti, que siempre me falla. Pero lo que tenemos que mirar no es tanto la cifra, el número en sí, sino la evolución en el tiempo. Y lo que sí que vemos es que se está produciendo dentro de esos niveles anormalmente altos de crecimiento que ha tenido la economía china, se está produciendo una ralentización de su ritmo de crecimiento. Es decir, crece, pero a medida que pasan los años las tasas de crecimiento son más bajas, probablemente porque es más difícil producir. Luego, por otro lado, hay un debate, no lo sabemos a ciencia cierta, pero debe haber un debate de altísimo nivel, porque técnicamente son muy buenos los funcionarios chinos y los responsables del Partido Comunista. Debe haber un debate de altísimo nivel dentro entre sí, basar el crecimiento económico de China en la demanda interna, es decir, en el consumo y en la inversión por parte de residentes chinos dentro de China, o seguir con el modelo que les ha ido también, que les ha funcionado también, de esas exportaciones baratas al resto del mundo, competir en los mercados exteriores, que lo que les ha permitido es hacerse con esa huchita de 4, ahora 3 ya, billones de dólares. Y yo creo que
Esto de las inversiones en realidad está reflejando eso. Lo que está reflejando es que no se acaban de decidir entre un modelo u otro. Y eso, lógicamente, lo que hace es que los inversores internacionales pues se lo piensen. Veremos a ver si esto es una cosa de muy largo plazo, porque es muy pronto para decirlo, porque los datos, un dato puntual no nos puede explicar lo que está sucediendo, pero sí que es verdad que las tensiones geopolíticas, las tensiones comerciales, el run de fondo que hay por todo el mundo, pero sobre todo, una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es que la experiencia del coronavirus en las cadenas de suministro ha sido muy mala y buena parte de las empresas internacionales lo que están tratando es de traer las plantas de producción de suministros más cerca geográficamente de donde están sus factorías más importantes, que no dejarlas por allí desperdigadas en la otra punta del mundo. Problema distinto es para aquellos, como le pasa a la industria europea del automóvil, especialmente a BMW y Mercedes, que ya tienen, que las plantas más importantes suyas no están en Alemania, están en China. Entonces, en ese caso, precisamente ellos lo que tienen que hacer es crear esa red de proveedores alrededor de esas empresas de China. Digamos que son empresas bicéfalas, tienen ya una cabeza, un corazón en Alemania y otro corazón en China. Entonces, por eso, estas son las que se resisten al reshoring. Pero el resto podemos ver absolutamente de todo. Así que seguiremos esto, hay que seguirlo, porque como habéis visto, los datos que tenemos, pues algunos son de hace un año, y hace un año realmente, aunque veamos la tendencia, veamos ese patrón que son los paraísos fiscales los que realmente introducen y sacan la inversión extranjera directa de China, realmente datos de hace un año y medio nos sirven muy poco para explicar realmente lo que puede estar sucediendo. Así que lo seguiremos, estaremos pendientes, iremos viendo qué es lo que sucede en el hipotético caso de que gane Donald Trump, que veremos a ver la que se lía, y mientras tanto me despido con esta bonita imagen del gran canal y animándoos a que os suscribáis, porque hemos superado la barrera de los 9.100 suscriptores y nos aproximamos al objetivo de los 10.000. Si llegamos a 10.000 antes del verano, no lo sé, a lo mejor el jefe se reblandece y por fin me deja irme a algún sitio, hacer un reportaje, hacer un vídeo entretenido, por ejemplo, a Japón, no sé, por decir algún sitio, porque estoy un poco harto ya de la vigilancia en el estrecho, y traeros material más nuevo y de primera mano para el canal. Bueno, pues con esta recomendación os dejo. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguiremos.